Ahora vamos a estudiar a este segundo filósofo de nuestra tercera parte del video, que es Thomas Kuhn. La foto que ustedes pueden divisar es una foto de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn estudió física en la Universidad de Harvard, pero hizo una maestría en filosofía. Escribió un libro que causó toda una revolución en el ambiente intelectual del mundo anglosajón, o sea, del mundo que habla, digamos, inglés, ¿no? En el mundo angloparlante. Este libro se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y este libro causó una revolución porque acá hay dos conceptos muy caros a la epistemología del siglo XX. Paradigma, paradigma normal, paradigma nuevo y ciencia revolucionaria o revolución científica. Lo primero que vamos a hacer para completar la pizarra es poner el nombre de la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. La estructura de las revoluciones . Como les comenté, en esta obra aparecen conceptos muy caros, muy importantes a la epistemología del siglo XX. El primero, paradigma. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un modelo de explicación de la realidad. Modelos teóricos que permiten describir, explicar y predecir fenómenos de la realidad. Ahora, para Thomas Kuhn no solamente existe un paradigma, sino que existen varios paradigmas. Por ejemplo, tenemos el paradigma de Aristóteles. Tenemos también el paradigma de Newton. Y lo que dice Thomas Kuhn es que el paradigma, hacer un modelo de explicación, puede explicar la realidad de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo tengo un objeto y este objeto cae, y le pregunto a Aristóteles, ¿por qué este objeto cae? Aristóteles, desde su paradigma, me diría, porque el lugar natural de ese lapicero es el suelo, porque todas las cosas siguen un fin. Esa es la explicación dentro del paradigma de Aristóteles. Pero si yo suelto este lapicero, cae. ¿Cómo me explicaría esto Newton desde su paradigma? La gravedad. ¿Por qué hay explicaciones distintas? Porque hay paradigmas distintos. Ahora, la segunda cuestión que ustedes deben entender, porque es una pregunta de examen de admisión, es ¿qué es la revolución científica? Para que ustedes me entiendan qué es la revolución científica, primero debemos hablar de ciencia normal y ciencia extraordinaria. ¿Qué es la ciencia normal, profesor? Vayamos a la pizarra. Es la ciencia que practica la comunidad científica. Y es la ciencia que le permite explicar fenómenos y resolver enigmas. Hasta que aparecen las anomalías. Ustedes se estarán preguntando, ¿en qué se distingue un enigma de una anomalía? Un enigma es un problema que puede ser resuelto en la ciencia normal. En cambio, la anomalía es un problema que no puede ser resuelto en la ciencia normal y por eso hace que la ciencia entre en crisis, ¿no? O sea, la anomalía hace que la ciencia esté en crisis. Vamos a poner eso en la pizarra. Y precisamente para resolver estas anomalías surge la ciencia extraordinaria, que es una ciencia que puede resolver anomalías. Escribamos esto en la pizarra. Ciencia nueva que puede explicar
fenómenos del paradigma anterior. Y puede resolver anomalías. ¿Qué les quiero decir con eso? Que cuando uno adopta la ciencia extraordinaria, no es que se dejen de explicar ciertos fenómenos. Si la ciencia normal puede explicar 1000 fenómenos, la ciencia nueva, la ciencia extraordinaria, también puede explicar esos 1000 fenómenos más las anomalías. Y en ese sentido, Thomas Kuhn dice que tienen más potencia explicativa. Ahora, el pasar de un paradigma a otro se conoce como una revolución científica. Para explicar este tema, vamos a poner el ejemplo que da Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Vamos a ver cómo dos paradigmas se enfrentan. El ejemplo que pone Thomas Kuhn es un ejemplo de astronomía, entre el paradigma de Ptolomeo y el paradigma de Copérnico. Vamos a la pizarra para que esto quede graficado y ustedes lo puedan entender de una manera más adecuada. Primero tenemos el paradigma de Ptolomeo. Ptolomeo, jóvenes, creía que la Tierra es el centro del universo. Pero no solamente creía eso, que la Tierra es el centro del universo, sino también creía que los planetas orbitan en una circunferencia perfecta, de modo tal que en la circunferencia perfecta el radio siempre es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si Júpiter se encuentra a una distancia de la Tierra, siempre debe mantener la misma distancia. Por eso he puesto R. Sin embargo, a comienzos del siglo X, los astrónomos se comenzaron a dar cuenta que Júpiter de Tierra. A comienzos del siglo X, los astrónomos se comienzan a dar cuenta que Júpiter a veces está más cerca de la Tierra y otras veces está más lejos de la Tierra. Entonces, esto nos dice Ptolomeo, que la Tierra es el centro del universo y que los planetas orbitan en una circunferencia, y por eso siempre deben tener la misma distancia, porque la circunferencia es equidistante, es decir, el radio es el mismo en todos los sitios. Sin embargo, a comienzos del siglo X, los astrónomos se comenzaron a dar cuenta que a veces Júpiter está más cerca de la Tierra y otras está más lejos. Pero ¿cómo es posible eso? Si Júpiter orbita en una circunferencia y el radio es el mismo, lo que quiere decir que Júpiter siempre debe mantener la misma distancia de la Tierra. Esa es la anomalía. La anomalía no se puede explicar en el paradigma de Ptolomeo. Es decir, Ptolomeo no podía explicar por qué Júpiter a veces está más cerca de la Tierra o a veces está más lejos. Esa anomalía se explica ya en el paradigma de Copérnico. Lo primero que dice Copérnico, y para eso vamos a volver a la pizarra, es lo siguiente. No es la Tierra el centro del universo, sino el Sol. Primero. Y segundo, ¿los planetas orbitan en una circunferencia perfecta? No, en una elipsis. Y si orbitan en una elipsis, se entiende por qué a veces Júpiter está más lejos y a veces está más cerca. Entonces, si asumimos estos dos supuestos de la filosofía de Copérnico, es decir, que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol, primer cambio respecto a Ptolomeo, y segundo cambio respecto a Ptolomeo, los planetas no giran en una circunferencia perfecta, sino en una elipsis. En este nuevo escenario se entiende por qué Júpiter a veces está más cerca y a veces está más lejos. ¿Qué quiere decir eso para Thomas Kuhn? Que Copérnico sí puede resolver la anomalía, el problema que no podía resolver
Ptolomeo. Y en ese sentido, el paso del paradigma de Ptolomeo al paradigma de Copérnico es una revolución científica. La pregunta de examen de admisión que ha venido sobre Thomas Kuhn es: ¿para qué filósofo del siglo XX la ciencia avanza por revoluciones científicas? Para los neopositivistas o el Círculo de Viena, la ciencia avanzaba acumulando conocimiento. O sea, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, la ciencia comenzaba a acumular. Para Popper avanzaba falseando conocimiento. En cambio, para Thomas Kuhn dice que la ciencia no acumula, porque reparen en el ejemplo. ¿Acaso Copérnico acumula conocimiento respecto de Ptolomeo? No, parte de dos supuestos diferentes. No cree que la Tierra es el centro del universo, sino el Sol. Y no cree que los planetas giran en una circunferencia perfecta, sino en una elipsis. Y en ese sentido no hay acumulación, sino, digamos, que el avance de la ciencia es por revoluciones científicas, por cambios traumáticos, por apariciones de anomalías.